Voy a compartir acá pantalla. Muchas gracias por la invitación. A continuación, les vamos a contar cómo desde Agrosavia trabajamos todo el tema de metrología. Justo coincide mucho con lo que nos acaba de comentar la doctora. Eh, y básicamente queremos enfatizar en la determinación de metales pesados a nivel agropecuario. Agrosavia se ha caracterizado por atender las necesidades del sector agropecuario. Y una de las necesidades que hoy en día están cobrando mayor importancia es la calidad, la inocuidad y la seguridad alimentaria. Es por ello que se ha fortalecido la línea de calidad e inocuidad del laboratorio de la Red de Química Analítica a nivel nacional para la determinación de metaloides pesados, en donde en cualquier elemento o cualquier parte a nivel agropecuario, en raíz, en tallo, en hoja, en fruto, también en el suelo y en el agua para riego. La concentración de los metales pesados puede afectar drásticamente la seguridad alimentaria y la salud pública. ¿Por qué? Porque algunos metales como el cadmio, el plomo, el mercurio, el cromo, el arsénico, no cumplen ninguna función fisiológica en el ser humano. Y es por ello que se convierten en un factor negativo en términos de salud por su capacidad acumulativa. A nivel ambiental, estos metales pesados se encuentran de manera natural. Se encuentran en el suelo, se encuentran en el agua, en el aire. Sin embargo, dependiendo de las prácticas de manejo que se hagan a nivel agropecuario o a nivel industrial, estos metales pesados aumentan las concentraciones y es allí donde empiezan a afectar el medio ambiente. ¿Qué pasa? Que estos metales pesados químicamente se parecen mucho a minerales, a elementos químicos esenciales, ya sea para las plantas, para los animales y también para los seres vivos. Se parecen químicamente en su radio iónico, en su tamaño, en su forma, y es por ello que son tomados de manera natural por las plantas o por el ser vivo, pensando que puede ser un elemento esencial para sí mismo. Pero no, estos elementos ingresan a nivel agropecuario, por ejemplo, del suelo, pasan a la planta a través de la raíz y una vez están en la raíz, las plantas realizan un proceso de traslocación. Entonces suben a través del tallo y traslocan ya sea a las hojas y finalmente al fruto. Cuando son consumidos estos metales pesados, no existen mecanismos de liberación, no pueden eliminarse ni por las lágrimas, el sudor, la orina, como si otros elementos y otros minerales. Por el contrario, estos metales pesados lo que hacen es acumularse en el sistema, por ejemplo, en el páncreas, en el hígado, en cada uno de los sistemas fisiológicos y causan efectos adversos a través del tiempo. No es una muerte inmediata, pero sí causa unos efectos degradativos a través del tiempo, pérdida de la memoria, caída de cabello. En las plantas, por ejemplo, a nivel agropecuario, disminuye la producción de un cultivo, disminuye la calidad del producto y es por ello su importancia. Agrosavia lleva más de 10 años con experiencia, ¿cierto?, en la determinación de metales pesados cuenta con metodologías estandarizadas y validadas que soportan aquellas necesidades de los proyectos de investigación. Antes, cuando nos llamábamos Corpoica, iniciamos con el trabajo del análisis de metales pesados en un proyecto que se denominaba Ola Invernal, que fue en una época de invierno donde se inundaron, acá en la foto en la parte superior tenemos imágenes de ese momento,
donde se inundaron muchos lugares, muchas fincas, muchos sitios agropecuarios y teníamos un problema porque no conocíamos los efectos que podían llegar a tener pues esta inundación. Fue allí cuando Agrosavia dio soporte en la evaluación de los metales pesados, tanto el suelo, el agua y el material vegetal. Desde allí empezó nuestra experiencia y fuimos obviamente creciendo y tomando mayor conocimiento sobre estas metodologías y adquiriendo equipos de última generación para poder atender las necesidades del agro. Actualmente, Agrosavia cuenta con 7 redes de investigación a nivel nacional: la red de ganadería, cacao, permanentes, raíces y tubérculos, hortalizas, la red de transitorios y agroindustriales y la red de frutales. El laboratorio de química analítica atiende las necesidades en cuanto a calidad e inocuidad en cada una de estas redes de innovación. Finalmente, lo que entrega el laboratorio es un informe de resultados. ¿Sí? Lo que determina es un valor, la concentración del elemento químico. Es decir, nosotros como laboratorio entregamos una herramienta, ¿cierto? Esta herramienta va soportada con el uso de nuevas tecnologías de cuantificación, el uso de normas actualizadas y trazables a nivel internacional y metodologías validadas y acreditadas, lo cual digamos que certifica y verifica que contamos, ¿cierto?, con una competencia técnica para prestar estos servicios. Es por ello que la corporación, de acuerdo a la demanda del sector agropecuario, decide fortalecer las herramientas, porque básicamente esto es una herramienta para tomar decisiones. Bueno, metodología aplicada. La metodología aplicada en la determinación de metales pesados a nivel agropecuario está compuesto por muchos pilares. Uno de los pilares son los equipos, como anteriormente la doctora lo mencionaba. En los equipos es importante, antes de hacer una determinación y entregar un resultado para toma de decisiones, y es el estado de estos equipos, la calibración, la verificación y la incertidumbre o el error que tiene asociado para la medición que queremos hacer. Adicionalmente está el personal, muy importante para la determinación de cualquier análisis, y es importante que se cuente con entrenamiento, capacitación y que se conozca de manera numérica cuál es el error sistemático que se le está aportando a la metodología. Es algo natural, algo que sucede en todas las metodologías y que lo importante es conocer. Como comentaba la doctora, el uso de materiales de referencia certificados me ayuda, ¿cierto?, en la metodología para conocer la exactitud, qué tanto estamos alejados o qué tan cercanos estamos del valor verdadero que emiten sobre el material de referencia que adquirimos. Y finalmente, este material de referencia certificado está asociado a una desviación o a una incertidumbre. Y allí nosotros, cuando hacemos la determinación, podemos saber si somos exactos en la medición. Acompañado de esto están los materiales, materiales como equipos, materiales volumétricos, materiales que se utilizan durante el procesamiento de las muestras. Es importante que estos materiales cuenten con verificación, calibración y el conocimiento de la desviación o incertidumbre de eso. Adicionalmente, como soporte para cualquier determinación, y específicamente esta que les estamos socializando, que es la determinación de metales pesados, están los gráficos de control o las cartas control. Estas cartas control nos permiten saber si la metodología cuenta con precisión y precisión intermedia, es decir, cómo se comporta la metodología bajo las mismas condiciones o a través del tiempo.
El registro de estas cartas control son necesarias para garantizar unas mediciones correctas. Finalmente, la estimación de la incertidumbre. Una vez contemplamos los anteriores pilares, estimamos cuál es el error de nuestro método, entendiendo que un laboratorio no emite un resultado y no es un valor único y fijo, sino que es un valor y este valor está asociado a una incertidumbre. Lo importante es conocerla y reconocer si la incertidumbre es apropiada o qué tan grande está que puede afectar la interpretación del resultado. Como parte de Agrosavia, lo primero que hemos hecho para fortalecer la línea de inocuidad y calidad a nivel agropecuario es identificar qué instrumentos de medición tenemos para lograr unos resultados confiables, unos resultados que me permitan tomar decisiones. En esta gráfica podemos ver diferentes instrumentos de medición. Tenemos absorción atómica con generador de vapor, el cual me alcanza a cuantificar, ¿cierto? Hasta 100 partes por trillón. Aquí vemos en la escala X las unidades en las cuales podrían alcanzar la medición dependiendo del equipo de medición. Tenemos el horno de grafito con absorción atómica. Tenemos absorción atómica con llama, utilizando un SIPS para toma de muestra. Tenemos espectrofotómetros de emisión acoplados inductivamente, llamados ICP ópticos, donde se puede hacer cuantificación de dos maneras, tanto radial como axial, y dependiendo de cómo se tome la decisión de lectura, podríamos tener una mejor sensibilidad. Adicionalmente, viendo la escala de los instrumentos de medición, está el espectrofotómetro de masas acoplado inductivamente, el ICP masas, donde podemos ver en la escala del eje X que es el equipo con mejor sensibilidad y que me alcanza a cuantificar hasta partes por trillón. Agrosavia, ¿con qué cuenta? Agrosavia cuenta con absorción atómica de horno de grafito, absorción atómica con SIPS, ICP en modo radial y axial, y acaba de adquirir el ICP masa simple cuadrupolo. Eso quiere decir que contamos con los instrumentos de medición que nos permitirán tener un rango de cuantificación apropiado hasta partes por trillón. Este equipo de medición, que es el ICP masa simple cuadrupolo, es una técnica analítica que determina concentraciones de la mayoría de los elementos de la tabla periódica, tiene una muy buena sensibilidad, presenta un corto tiempo de análisis, un rango lineal amplio, y la diferencia que tiene con los demás equipos de medición es que este equipo me permite eliminar las interferencias, porque cuenta con un sistema de octopolo que a través de una energía permite eliminar estas interferencias. Además, cuenta con un sistema de arrastre donde yo puedo trabajar con diferentes gases para eliminar aquellas interferencias, ya sea isobáricas o poliatómicas que pueden llegar a tener mis muestras, las cuales necesito cuantificarle los metales pesados. Este equipo de medición que adquirimos, que es el ICP masa simple cuadrupolo, queríamos contarles que tiene la capacidad, como les dije anteriormente, de cuantificar hasta partes por trillón. En esta imagen queremos mostrarles qué pasa cuando un cubo de azúcar se disuelve en una taza, en una botella, o se disuelve en un camión, en un barco, en una presa o en un lago. Es importante decirles que dependiendo de dónde se disuelva ese cubo de azúcar, yo puedo utilizar un instrumento de medición. El mensaje que queremos darle es que todos los instrumentos de medición son válidos.
Lo que se debe tener presente es que dependiendo de la concentración, utilizaré un instrumento con mayor o menor sensibilidad. Si este cubo de azúcar yo lo disuelvo en una taza, es probable que la concentración que yo tenga sea en porcentaje, ya sea en una taza o en una botella, ¿sí? Es decir, que si yo utilizo una absorción atómica para cuantificar estas concentraciones, es una medición correcta. Si yo disuelvo este cubo en un camión o en un barco, ya voy a tener concentraciones de partes por millón o partes por billón, porque el volumen será mayor, el volumen de mi material disolvente. Es allí donde yo puedo utilizar un equipo de medición, espectrofotómetro o un espectrómetro de emisión acoplado inductivamente, que es un ICP óptico. Sin embargo, si ese cubo de azúcar está disuelto en una presa o en un lago, donde el volumen es mucho mayor y las concentraciones son muy bajas, en partes por trillón, voy a necesitar un instrumento de medición mucho más sensible. Es por eso que Agrosavia apuesta al fortalecimiento y adquiere el equipo de medición para llegar a estas concentraciones. En este caso es el espectrómetro de masas acoplado inductivamente. En ese sentido, en la red de laboratorios de química analítica contamos con equipos, instrumentos de medición que nos permiten cuantificar desde porcentaje hasta partes por trillón. Este es un ejemplo de un cubo de azúcar que se puede escalar a nivel agropecuario. Los meteles traza, si están en el agua de riego, por ejemplo, y dependiendo de dónde viene el agua de riego, voy a tener diferentes concentraciones. Puedo utilizar diferentes equipos de medición para cuantificar y Agrosavia está en la capacidad de hacer estas mediciones. O si el metal pesado se encuentra en la raíz, en el tallo, en la hoja, en el fruto, en el suelo, podemos cuantificar estos metales pesados. En esta foto queríamos mostrarles, este fue el último equipo adquirido, es un ICP masa simple cuadrupolo, el que me alcanza a cuantificar en partes por trillón, y este que está en esta parte es un equipo de ablación láser, es un equipo que también adquirió Agrosavia. Este equipo permite escanear el material sin hacerle una destrucción a la muestra. Sencillamente yo tomo el grano, la almendra, el suelo, la hoja, la coloco dentro del equipo y él actúa como un escáner. Me hace unos disparos a través de un láser y está conectado con el equipo ICP Masas Simple Cuadrupolo. Entonces, el equipo láser de ablación estará conectado con el equipo ICP Masas y a partir de los disparos que se realicen con el láser, yo puedo cuantificar el metal pesado y puedo aún saber en qué parte de la planta está acumulado ese metal. Este es un proceso que está en desarrollo y pues digamos que son soluciones para el agro colombiano porque muchas veces necesitamos de manera inmediata saber si ese material tiene metales pesados. Agrosavia, junto con el Instituto Colombiano Agropecuario, ha trabajado en unos proyectos de investigación para mejorar la competitividad de las cadenas productivas y fortalecer su sostenibilidad y abrir o mejorar el acceso a los mercados internacionales. Es por ello que se han trazado metas para unir esfuerzos en la generación de técnicas validadas para la determinación tanto de residuos de plaguicidas por cromatografía de gases, masas, como de contaminantes en productos vegetales, en este caso metales pesados. En ese proyecto, que partió desde el año 2019, se han realizado diferentes actividades, dentro de ellos talleres teórico-prácticos con la cadena del sector. Un ejemplo, hemos trabajado con cacao, hemos trabajado con arroz, estamos ahorita con papa, con hortalizas, con fresa.
Dependiendo del sector con el que estemos trabajando, se han realizado talleres en Agrosavia. ¿Para qué? Para conocer realmente cuáles son las necesidades. Nosotros somos conscientes que el laboratorio debe trabajar en pro de solucionar una necesidad del sector. Una vez se reconocen estas necesidades, empieza Agrosavia con el tema de validación de los métodos y finalmente la obtención de la acreditación con el Organismo Nacional de Acreditación. En el taller participaron diferentes entidades, ¿cierto? Vamos a poner esto por acá. Participó el ICA como aliado de Agrosavia en este proyecto, participó el INVIMA, el Instituto Nacional de Metrología, el CIAT, el IGAT, participaron también universidades, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Nacional y del gremio Casalúquer, Colcocoa, Compañía Nacional de Chocolates. Este fue el taller de cadmio en cacao que se desarrolló en el año 2019. Ya. Este taller tuvo diferentes etapas. En la etapa 1, con los participantes, en este caso, no todos los participantes contaban con laboratorios, pero dependiendo de aquellos interesados que contaban con laboratorio, se decidió compartir 3 muestras: almendra de cacao, cacao en polvo con azúcar y licor de cacao. Se repartieron estas muestras a 11 laboratorios y cada laboratorio realizó la determinación de cadmio. Era el primer taller que se hacía a nivel nacional donde teníamos la oportunidad de compararnos e independientemente de los métodos que tuviéramos, saber cómo nos encontrábamos a nivel nacional. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que si un agricultor, un productor, la academia, la investigación, analiza sus muestras, en cualquier laboratorio debería tener resultados repetibles y reproducibles y no faltaba más, exactos, ¿no? Con respecto al valor verdadero. En estas gráficas les mostramos cómo nos fue, qué precisión tuvimos con cada una de las muestras. Acá tenemos la almendra de cacao, donde el valor promedio estuvo alrededor de 0,18 miligramos por kilogramo y cada laboratorio reportó su resultado. Como podemos ver, existían laboratorios que reportaban entre 0,05 de la misma muestra y otros laboratorios que reportaban hasta 0,35 de una misma muestra. En esta parte hay que resaltar que la almendra de cacao tenían que hacerle un proceso de preparación para la determinación de cadmio y era retirar la testa o la cascarilla. Ese proceso tenía que hacerlo cada laboratorio para poder determinar el cadmio en la almendra de cacao. Acá la dispersión, lo que pudimos observar es que tiene mucho que ver no con la medición, sino con la preparación de la muestra. El retirar la testa y la cascarilla tiene que hacerse de manera adecuada. ¿Por qué? Porque la testa puede llegar a contener 3 veces más concentración de cadmio que la almendra. Y si no se lleva a cabo bien este procedimiento, existirá un error analítico y el resultado que se reporte no va a ser un resultado confiable. Va a ser un resultado que va a tener asociado un error grande. Caso contrario se puede ver con el polvo de cacao con azúcar y el licor de cacao. Lo que podemos ver acá es que la variación es menor entre los laboratorios, ¿sí? Existen laboratorios con datos atípicos, puede estar asociado a una mala digitación, a un mal reporte o efectivamente a una determinación equivocada. Esto nos indica el polvo de cacao y el licor de cacao fueron muestras compradas a nivel comercial, muestras homogéneas, muestras que no se tenía que hacer ninguna preparación para su medición. Y es allí donde decimos la dispersión es mucho mejor y tuvimos unos resultados mucho más aceptables. Lo mismo pasa con la muestra licor de cacao, tuvimos un promedio de 0,8 y se tuvieron resultados desde 0,5 hasta 1,3
30 miligramos por kilogramo de la misma muestra. En la etapa 2 fue un trabajo en laboratorio, todos asistieron a Agrosavia. Tuvimos el acompañamiento de una experta de Francia, la doctora Laurens. La doctora Laurens nos contó cómo realizaban esta metodología a nivel internacional y internamente se llevó a cabo la metodología que ella proponía, era una metodología por plancha, una digestión ácida y luego se cuantificó por el ICP masa simple cuadrupol. Existen diferentes metodologías para llevar a cabo, pero la propuesta en este taller que nos trajo la doctora Laurens fue por plancha y nos fue muy bien. Este taller se hizo desde la preparación, como yo les decía, es un punto crítico retirar la cascarilla para poder hacer una determinación confiable. La tercera etapa ya tenía que ver con análisis de los resultados que tuvimos en el laboratorio y las charlas que estaban dirigidas por los expertos técnicos, bioacumulación de cadmio en cacao y riesgos sanitarios, metodologías de análisis de metales pesados en suelo y cacao, y las demás charlas de interés para este tema específico. Finalmente, después del taller, Agrosavia decidió validar la técnica con método propio para el ICP óptico y la verificación de la técnica a través de la norma AOAC 2013-06 que permite la determinación de arsénico, cadmio, mercurio y plomo en alimentos por ICP+. Se evaluó la selectividad, la linealidad, el límite de detección, el límite de cuantificación, la precisión intermedia, veracidad, reproducibilidad y finalmente la estimación de la incertidumbre. Para poder hacer estas validaciones y estas verificaciones fue necesario adquirir materiales de referencia certificados. Ese es un desafío que tenemos nosotros los laboratorios porque normalmente no todas las matrices o los materiales están disponibles a la en este caso, el material de referencia certificado de chocolate lo compramos con la Unión Europea, pero también el Instituto Nacional de Metrología nos aportó material de referencia. También trabajamos con arroz. Este material de referencia no se cuenta en Colombia. Tuvimos también que traerlo a través de la Unión Europea. Ese es un desafío muy importante y es necesario para poder tener metodologías confiables y trazables a nivel internacional. En cuanto al proceso químico para determinar metales pesados en el laboratorio, cuenta con una etapa preoperativa y muy importante y es el muestreo en campo. Se debe hacer un correcto muestreo, el uso de materiales no metálicos porque aporta metales y puede afectar los resultados. Y si afectan los resultados no voy a tener una herramienta confiable para la toma de decisiones. ¿Qué debo muestrear? La variedad del cultivo, la edad, la época, digamos que qué quiero determinar, si lo quiero determinar en la raíz, en el tallo, en la hoja, en la cacota de cacao, en el grano, en la testa. Es muy importante hacer este reconocimiento y hacerlo adecuadamente. Adicionalmente, el almacenamiento. Esta etapa preoperativa es muy importante porque puede afectar la calidad del resultado. El almacenamiento tiene que ser adecuado y el tiempo de envío al laboratorio tiene que ser en el menor tiempo posible. Si no se puede enviar al laboratorio en el menor tiempo posible, se recomienda refrigerar, mandarlos en neveras con geles. ¿Para qué? Para evitar crecimiento microbiano o descomposición del material. La etapa operativa, ya cuando ingresa al laboratorio, internamente se le da un código alfanumérico que permite tener trazabilidad a través de toda la cadena. Esto significa que al laboratorio no ingresan nombres de clientes, de fincas, de productores, sino que se cuenta con un código y todo se procesa bajo los mismos criterios de calidad. Pasa por un proceso de secado, molienda y tamizaje, una digestión ácida y finalmente una cuantificación.
Para el tema de secado contamos con hornos con aire de convección, donde dependiendo del material se trabaja con diferentes temperaturas. Tenemos grano de cacao, arroz o material vegetal. Y cada muestra va acompañada de su planilla de trabajo para mantener la trazabilidad internamente en el laboratorio. El segundo paso es el descascarillado, la molienda y el tamizaje. A nosotros nos llega el grano, por ejemplo, con cascarilla y dependiendo de lo que el cliente desee, se separa el grano, la cascarilla y finalmente cada uno se muele y se tamiza a 0.5 milímetros. Lo mismo pasa con el cacao y la hoja sencillamente pasa directamente a molienda y tamizaje. Todo lo tamizamos a 0.5 milímetros para tener muestras homogéneas y que nos permitan garantizar la repetibilidad de las mediciones. El siguiente paso es una digestión ácida. Tenemos microondas de digestión. ¿Eso qué significa? Que la muestra se colocan en estos tubos de teflón, se le adicionan ácidos y por medio de temperatura y presión se destruye la materia orgánica de la muestra. Una vez se destruye la materia orgánica, filtramos y en estos balones obtenemos el extracto líquido con los elementos que queremos cuantificar. Se puede cuantificar cadmio, arsénico, mercurio, cromo, hasta los minerales podemos hacerlo por esta metodología. Finalmente, ese extracto líquido pasa al proceso de cuantificación, ya sea en absorción atómica, en ICP óptico o, como lo mostramos en la imagen, en un ICP masa simple cuadrupolo. Estos son los equipos con la mejor sensibilidad analítica que hay para cuantificar hasta partes por trillón. Finalmente, una vez tuvimos la metodología validada o verificada, participamos en los ensayos de aptitud. En este caso, en cacao, participamos con el Instituto Nacional de Metrología, tanto en el año 2019 como en el año 2020. Y para arroz, participamos con FAPAS. Es un ensayo de aptitud de Inglaterra, donde ¿en qué consiste? En que ellos nos envían un material, nosotros lo analizamos y reportamos los resultados. Estos proveedores nos indican si somos o no satisfactorios, es decir, si el método que desarrollamos en el laboratorio es apto o no es apto, ¿cierto?, para el fin previsto. En este caso tuvimos resultados satisfactorios. Luego de tener todas estas herramientas, procedemos a hacer una estimación de la incertidumbre. Para estimar esta incertidumbre, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran las fuentes y aquí está la metrología aplicada. Necesitamos saber si la balanza está calibrada, la resolución de la balanza, la resolución que contamos para preparar las soluciones. Necesitamos saber cómo se secaron las muestras, si el horno está calibrado, cuál es la resolución del horno, cuál es la incertidumbre que tiene este equipo de medición. La balanza analítica tiene que estar calibrada, cuál es la resolución, cuál es su incertidumbre. Las curvas de calibración que finalmente las realiza un personal capacitado y entrenado. Y la precisión del analista, es decir, cuál es la desviación que está asociada a la medición que realiza el analista. Una vez tenemos todas estas fuentes de incertidumbre, estimamos la incertidumbre. Y aquí les tenemos un ejemplo. ¿Para qué? Para mostrarles cuánto aporta cada paso, cada fuente a la incertidumbre de mi método. Aquí podemos ver que el que mayor aporta en este proceso es la elaboración de la curva de calibración, donde yo utilizo una balanza analítica, utilizo el personal que hace esta curva y adicional el siguiente es la preparación de la muestra, ¿ya? La pesada de la muestra. El analista en las mismas condiciones y con esta información yo puedo decir si mi incertidumbre es muy grande, ¿en qué debo trabajar? Debo trabajar en la balanza, en esa quizás no sea la mejor balanza,
o aunque aporte, por ejemplo, un 40% a mi incertidumbre, pues son valores muy bajos y son aptos para la medición que estoy haciendo. Este es el ejemplo que les traigo. Si ustedes ven, la incertidumbre asociada es muy baja, que aunque el aporte sea un 40%, el aporte es de 0,00009,2. Es decir, que pues a nivel de laboratorio, a nivel de la medición que queremos hacer, es una incertidumbre apropiada para el fin previsto. Finalmente, cuando ya cubrimos todas estas etapas, pasamos a la necesidad de acreditar la técnica bajo la 17025, y para nosotros es muy importante resaltar que todo surge de la investigación. Agrosabe es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, donde todo surge a partir de esto, de la investigación. ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las necesidades del sector agropecuario? Finalmente, la experiencia, cuánto llevamos realizando este tipo de determinaciones y los pasos que ya les comenté de estandarización, validación, verificación, para que finalmente lleguemos a la acreditación. Este es un camino que recorremos los investigadores y el personal de laboratorio para poder contar con una metodología propia para el fin previsto. Actualmente Agrosavia cuenta con más de 35 metodologías acreditadas y específicamente en metales pesados tenemos cadmio en cacao y cadmio y arsénico en arroz por AOAC. Ya nuestros resultados salen con logo ONAC, son resultados trazables a nivel internacional. Y nos encontramos ya listos para presentarnos ante el Organismo Nacional de Acreditación para cadmio en hortalizas y cadmio en papa. Finalmente el otro año queremos con fresa y con todo la gama de material vegetal. Este es el certificado que sale de acreditación, donde tenemos el elemento cadmio por ICP masas e ICP-OES, la matriz y los rangos de medición. Los rangos de medición que son apropiados para las concentraciones que hay a nivel nacional. Y la norma por la cual estamos acreditados. Esto es de consulta pública, cualquier persona o interesado puede entrar a la página de ONAC y ver los certificados vigentes. Este es el grupo de trabajo, yo de aquí soy una representante, pero detrás de esta representante hay un equipo grande que son los operarios, los auxiliares, los profesionales, donde aportan para poder tener un resultado confiable y podamos tenerle una respuesta al sector agropecuario para que se puedan tomar decisiones de manejo agronómico. Muchas gracias.